Sí, ahí puedo grabar, no importa, déjame como coanfitrión. Ahí está bien. Muchachos, una pregunta. ¿Alguien leyó el libro que les envié? ¿O parte o algo? Sí, sí, señor. Ah, bueno. Otra cosita, ¿ya están viendo las diapositivas? Sí, señor. Bueno, perfecto. Vamos a hablar primero sobre el libro. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme del libro? ¿Estaba muy difícil? ¿Pudieron entender un poco más de la pena? Hola, profe, buenas tardes. Pues, Hola, profe, ¿cómo vas? particularmente, yo leí y hubieron algunos conceptos, pues, de que ya lo había visto en el semestre pasado, entonces se me relacionaba, pero habían otras cositas que sí no lograba entender, algunos términos, pero en lo respectivo, normal. ¿Sí vieron la historia de la isla? De que habría que matar entonces a todas las personas que estaban en la isla. Sí, sí, señor, eso me pareció como que, no sé, como extremado. Pero hablémonos, ¿puedes recontarnos qué es lo que pasa o qué era lo que decía el autor ahí en la isla? ¿Qué era lo que sucedía? ¿Recuerdas más o menos cómo era la historia, Luz? Profe, casi no, recuerdo que se tenía que para poder, este, para poder, pues, o sea, se tenía que matar a todos los que habían en la isla para poder salir de ese lugar o algo así. No recuerdo muy bien. Sí, lo que pasa es que dice que las personas se van a ir de la isla y si las personas se van a ir de la isla, en ese momento deben matar a todas las personas que estuvieran prisioneras en razón de que pues se les aplique la pena que efectivamente se les había dado y no dejar la comisión de las conductas que habían en ese momento impune o que pudiera terminar propagándose porque en última se convertiría en una isla de solo personas que estuvieran privadas de la libertad, o sea, de solo criminales. ¿Alguien más quiere hacer algún apunte sobre el libro? Eso es importante para el cuento que vamos a establecer. ¿Les pareció muy pesado el libro? Quizás tanto como pesado no. De pronto podría ser algunos términos en el libro eh, que no entendemos, pues particularmente habían términos que yo no entendía, entonces me quedaba así como que me tocaba ir como buscar el significado para poder comprender el texto. Pues en ¿Alguien, lo que me respecta. ¿Alguien sabe lo que era expiación? Ahí se hablaba de una forma que llamaba expiación. Era la forma pues de cómo se podía, este, referente a los pecados, decía que era la forma de cómo se podía como tal reivindicar ese tipo de error, esos pecados pues que se habían cometido. Sí. Profe, era la reconciliación del delincuente con sí mismo y es un arrepentimiento que se ha visto por la sociedad como redención de su culpa. María, ¿y tú piensas que la expiación puede servir? Pues yo creo que no, porque pues no, yo creo que no, porque pues digamos, bueno, yo cometí este acto, digamos que yo maté a alguien, ¿sí? Sí. Pero a mí no me imponen pena, solamente que me tengo que arrepentir y pues tengo que cambiar mi manera de pensar y todo eso, ¿sí? Ok. Ahí, Entonces no es algo como que la sociedad, yo en la sociedad eso no lo vería útil. pero ¿cuál era realmente el problema? ¿Tú te recuerdas? Porque en últimas, si o sea, pudiéramos garantizar que las personas hacen expiación y se arrepienten de lo que hicieron, yo diría sí, pero ¿cuál era el problema real? Ay, ¿Recuerdas? no, yo no sé, no.
que quién era el único que podía saber si en verdad estaba arrepentido o no. ¿Te acuerdas? Que el problema radicaba en que yo soy el único que puedo saber si me arrepentí o no. ¿Y cómo vamos a garantizar que efectivamente se arrepintió o no? Él puede decirnos, sí, me arrepiento, lo siento mucho, pero es del fuero interno del propio si se arrepiente o no se arrepiente. ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Ok? ¿Alguien más? Una pregunta, ¿con el libro les dieron de pronto alguna idea más para lo que ustedes iban a plantear en la novela, el cuento, perdón? Profe, Señor. yo particularmente no alcancé a leer el libro, o sea, lo vi por encima, la verdad, Ok, pero sí que estaba la teoría de Hegel y que lo vimos el año pasado en penal con el profesor Andrés, y yo entendía un poco de eso, de era o sea, acerca del escarmiento social, o sea, no sé si se dice así, pero sí, era como cuando se le daba un castigo a una persona dentro de la sociedad, pues veían, ¿no? Le infundían como ese miedo, ese temor a la sociedad para que no se cometieran esos actos. Y yo en base de eso, pues me basé un poco en la pena que estoy haciendo en el cuento. ok. Es que aparte de que es una resocialización para el individuo, también es un tema o lo que se llama como retribución para la sociedad, que digan, venga, si pasa esto, si les hacen esto a ustedes, pues las consecuencias van a ser estas, ¿sí? No que simplemente se quede como ya pasó, se acabó y listo, ¿sí? Como se hablaba en el evento de la expiación, que pues no me parece muy acorde porque ¿cómo vamos a saber si en serio una persona tiene ese arrepentimiento o no lo tiene? Entonces, ¿alguien tiene en este momento una pregunta sobre el cuento, una pregunta sobre el proyecto 4 o el producto 4 que vamos a entregar para que por favor lo hagan? Yo les voy a enviar una novelita corta para que la lean que se llama Proyecto D. Ya ahorita más tarde las envío. No está editada ni eso, pero pues les puedo dar una idea de pronto de cómo podría ser su historia. ¿Hay alguna pregunta sobre el producto 4? Profe, yo tengo entendido que solamente son 5 páginas. ¿Me puede confirmar eso? Ah, no, yo dije de 3 a 4, sí. Bueno, de 3 a 5, no pasa nada. Ah, no puede ser más. Es que ya yo estoy adelantando mi cuento, porque ya yo tenía la idea, pero ya llevo como 8. Sí, no Entonces, puede ser menos. no puede ser menos, no pasa nada si son más. Es No, que no si lo importa. acorto, lo trato de acortar y me como mucha información y no quisiera eso porque la idea es muy detallada. No, no Entonces importa. tenía esa duda. No, no Ah, ok, importa. gracias. Otra cosa, muchachos, ¿les parece si lo dejamos entonces ya para entregar para la otra semana? ¿Sí? Porque Por mí no hay ningún problema. listo, ya ahorita terminaría esto. Entonces la idea es que lo suban la otra semana, pero no sé si una vez vamos a hacer la socialización de los cuentos, porque la idea es yo poderlo leer antes para pues saber o enterarme de qué se tratan o qué es lo que vamos a tratar ahí, ¿sí? Entonces esa sería como la idea principal de primero yo poder leerlo. Primero poder enterarme de todo y pues darle mis recomendaciones o lo que pienso sobre el mismo. Entonces, pues me gustaría primero como leerlo. Entonces, vamos a ver si hacemos la socialización la otra semana o si no, nos esperamos a que yo alcance a leerlos. Como ustedes Pero prefieran. Usted me dirá, señora. yo creería que, o sea, personalmente, ¿no? Creería que sería bueno la próxima semana porque la próxima semana nosotros no tenemos clases con usted. Entonces daría el chance para que usted lea y ya cuando nos volvamos a encontrar, sí podemos hacer la socialización, pienso yo, no sé. Tienes toda la razón, sí. Nosotros no tenemos clase el próximo sábado. Entonces, por favor, lo suben. Tienen toda la siguiente semana para subirlo hasta el domingo, ¿sí? Y yo lo leo, ya la próxima clase vendríamos a hablar sobre eso. Una cosa es subir el producto y otra cosa que lo vamos a socializar acá. Pero las personas que no pueden estar, no pasa nada. Yo igual les voy a calificar sin que estén en clase socializando. Pero ojo, si no van a socializarlo en clase, solo les voy a revisar el trabajo, ¿sí? Lo que escribieron, sobre eso les pongo nota. No quiere decir que saquen mala nota, sino que sobre eso les voy a poner de 0 a 5.
¿Qué es lo que pasa? Que las personas que me lo socializan acá, pues la socialización tiene un poco más de flexibilidad con la nota y pueden sacar 5 en la socialización y 3 en el trabajo que hicieron escrito, entonces al final les va a sumar una nota de 4. Pero en últimas, si alguien me entrega un muy buen cuento y al final yo veo que puede sacar 5, así no lo haya socializado, iniciamos con 5, ¿listo? Profe, una pregunta. Señor. Y uno no puede, por ejemplo, tal vez darle un resumen acerca de la pena o lo que uno tiene de idea ahora. ¿Cómo así? ¿El cuento? Sí, o sea, porque yo el cuento no lo he terminado. O sea, ya tengo la idea y tengo la idea de acerca la pena. Solo me falta es como, pues darle el final, meter la pena en el cuento y darle un final al cuento. O sea, quiere hablarme como un poco de su proyecto para ver cómo va, ¿sí? Sí, para decir, pues, si está bien, me pasé un poco tal vez de ficción, no Listo. sé. No, Entonces, tranquilo. Vamos a terminar las diapositivas de hoy y empezamos a hablar sobre los productos y hablamos un poco, porque es que la pena es un tema de dialogar, de venga, ¿cómo puede ser? ¿Qué opinan ustedes? Entonces, eso lo dialogamos ahorita al final de la clase, ¿listo? Bueno, en Colombia se establece que la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable. Eso lo pueden encontrar en artículos 10, 12, 10, 11 y 12 del Código Penal. A su vez, tenemos que hablar en este momento de que se debe establecer la pena para cada uno de ellos, lo encontramos en el artículo 6, y debe obedecer a un quantum punitivo. ¿Ustedes se acuerdan que todos los artículos que leímos acá al final tenían una pena? Decía de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto. ¿Sí recuerdan eso? Sí, sí, señor. señor. Castigo impuesto. Y la pena debe obedecer a principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. ¿Sí? Ustedes recuerdan lo que yo les decía, que aunque yo les dije en un primer momento, aunque una conducta es típica, antijurídica y culpable y por lo tanto es punible. Entonces imponemos una pena. Pero se acuerdan de que luego les hablé de que había que hacer un estudio de la necesidad de la pena, que entonces podría haber eventos en los que una conducta sea típica, antijurídica y culpable, pero que aún así no se imponga una pena. ¿Se acuerdan de eso? Sí, señor. El caso, pues, que usted nos decía de la persona que accidentalmente había matado a su niño y él ya tenía que cargar, pues, con el dolor y la culpa de él mismo haber sido el responsable del homicidio. Entonces, en este caso, ¿para qué acceder a una pena si ya bastaba con el dolor de esa persona? ¿Y cuál fue el otro ejemplo que les di? Ese se llama pena natural. ¿Se acuerdan de los nazis? Si no se acuerdan, pues me dicen no me acuerdo y les cuento de nuevo el ejemplo. Profe, no era el, digamos, no estoy segura, pero creo que usted una vez nos dijo algo de un ejemplo de los nazis, digamos, que en la Segunda Guerra Mundial hicieron mucho daño y mataron mucha gente, pero que con el pasar de los años se arrepintió, entonces ya por el tiempo que pasó no le imponen penas porque fue hace pues mucho. Ok, sí. Y no era tanto que hubiera pasado mucho, era que la persona ya estaba en una sociedad, era por ejemplo el pastor de la iglesia, llevaba muchos años en cometer un delito, era una persona honorable, o sea, decidió cambiar su vida y ahí podríamos hablar de expiación, de lo que estaba ahí que uno dice a veces, venga, la expiación puede servir. Bueno, ese podría ser uno de los ejemplos donde digamos, listo, sí había expiación. Entonces, ese es el otro ejemplo donde podríamos hablar de la necesidad de la pena. En Colombia hay unas penas principales, se encuentra en el artículo 35 y se entiende que son independientes. En este tipo de penas se encuentra la pena de prisión que restringe el ejercicio de la libertad personal. De igual forma está la pena de multa que genera la obligación de pagar una suma de dinero como consecuencia de la realización de la conducta que esta persona cometió. Entonces, casi siempre vamos a ver en los artículos que hay pena de prisión y pena de multa. Varios tienen prisión de tanto a tantos años, multa de tanto a tanto. Y hay unos que solo tienen multa, que diríamos son los tipos penales menos graves. También hay penas sustitutivas en Colombia. Existen algo llamado penas sustitutivas. Se encuentran señaladas en el artículo 36 y allá se determina que la regla general frente a la detención es que debe ser intramural. Sin embargo, y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley,
se puede sustituir. Esas penas sustitutivas es cuando, por ejemplo, tiene o lo condeno a 20 años de prisión. Ah, pero soy padre o madre cabeza de familia. Listo, le sustituyo la pena de prisión y se va en domiciliaria por sus hijos. Pena de prisión, 10 años, pero estoy muy enfermo, tengo una enfermedad terminal y todo eso. Listo, le sustituyo la pena para que vaya y termine sus últimos días en su casa. ¿Sí? Esas serían ejemplos de penas sustitutivas. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre detención y prisión domiciliaria? ¿O consideran que es lo mismo? Pues, profe, o sea, uno lo relaciona como que es, digamos, o sea, por mi parte, ¿no? Pues yo lo relaciono como que es lo mismo, ¿no? No sé Sí. si esté equivocado. Ok, ¿alguien más? No, pena domiciliaria no hay, hay prisión y detención. Cuando uno comete un delito, ustedes se acuerdan que la persona no está juzgada y antes llegan y dicen, lo envían para la cárcel, ahí le imponen una medida de aseguramiento. Cuando se impone por una medida de aseguramiento, no se llama prisión domiciliaria, sino se llama detención domiciliaria. Cuando la persona ya es condenada y le dicen tiene que pagar 10 años, ahí sí lo que le dan es una prisión domiciliaria. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Ok. Penas accesorias privativas de otros derechos. Se encuentra en el artículo 43, que incluye, entre otras, la pérdida del ejercicio de funciones públicas, la pérdida de empleo, la privación del derecho a conducir vehículo y motocicleta, la expulsión del territorio nacional. Entonces, por ejemplo, si yo cometo un delito de accidente de tránsito, me paso un semáforo en rojo, accidento una cantidad de personas, pues eso no quiere decir que entonces al otro día yo salga y voy a salir a manejar y no pasó nada, ¿sí? Me tienen que imponer en ese momento una sanción. Esa sanción también tiene que ver en específico con privarme de poder conducir vehículos automotores en determinado tiempo, ¿sí? Ese es otro tipo de sanción. Entonces, me dan pena privativa de la libertad, me dan multa y aparte de eso me prohíben conducir vehículos por determinado tiempo. Funciones y fines de la pena en Colombia. Funciones y fines de la pena. Este capítulo dará a conocer las teorías que ha establecido la Corte Constitucional frente al tema de las funciones y fines de la pena, donde se precisan de las funciones de la pena que deben tener el carácter de preventivo general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Frente a los fines de la pena se tienen dos teorías, la relativa y la absoluta, que cada una tiene las divisiones. ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor, este diapositiva que se llama funciones de la pena? En el Código Penal colombiano se establecen las funciones de la pena en su artículo 4, señalando que al momento de imponerse esta se debe responder a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, en donde el principio de necesidad se hará en el marco de prevención y su desarrollo. Las funciones que debe cumplir la pena según la Corte Constitucional 2016 en sentencia C-261, MP Alejandro Martínez Caballero, son la prevención general como la función general, en donde queda demostrada que no siempre la condena debe corresponder a la privación de la libertad del individuo. La retribución justa, en donde la condena impuesta a una persona infractora de la ley penal será equivalente al daño que causó. La prevención especial, que busca prevenir que el condenado reincida el mismo delito. La reinserción social determina que con la imposición de una pena exista una resocialización efectiva y el condenado pueda reintegrarse a la sociedad. Y por último, la protección al condenado, función del Estado de verificar que el condenado no sea víctima de amenazas o retribuciones de las víctimas con ocasión a sus actos delictivos. ¿Alguien sabe lo que es MP? Cuando decía ahí MP Alejandro Martínez Caballero. Los rangos de los jueces en Colombia son municipales, circuito,
Municipales, pues digamos, irían a rango Bucaramanga. Circuito, rango Santander. Tribunal, coge muchos, ¿sí? Muchas zonas cercanas. Y la Corte, el Tribunal y la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional, ellos son tribunales porque se componen de varios jueces. Siempre que van a tomar una decisión o se va a dar una decisión, la dan mediante 3 magistrados o a veces se reúne la sala completa. MP significa magistrado ponente, aunque la decisión la dan varios magistrados, hay uno que es el que expone y los demás lo que hacen es votar, ¿sí? Pero el ponente es como el que llevó el proceso en cabeza de esto. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Fines de la pena. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Fines de la pena, según Mathems, 2003, al describir la finalidad de la pena, consideraba que la prisión era contraproducente para la reforma del sujeto y su corrección. El principio de la aplicación del modelo rehabilitador en Colombia es preponderantemente intramural, produciéndose la paradoja de pretender educar para la libertad con ausencia de estas. Las teorías que justifican la imposición de penas a partir de sus fines son absolutas y relativas. A partir de la explicación de la Corte Constitucional 2016, sentencia C 328, MP Gloria Estela Ortiz Delgado, en donde se determina. ¿Alguien sabe lo que es una paradoja? Ya miramos eso. ¿Alguien entiende lo que dice esa frase y lo que están hablando ahí de paradoja? Paradoja no es como lo contrario a lo que se suponía que tenía que ser, algo así. Sí, pero la paradoja es algo como que usted está haciendo esto, pero mientras lo hace, como que está yendo en retroceso del fin. Entonces, la paradoja de lo que él menciona de la cárcel es una pregunta. Les hago a usted una pregunta. ¿Para qué busca que una persona vaya a la cárcel? Para resocializarla, ¿cierto? Sí, Sí, señor. estamos de acuerdo en eso. ¿Qué es la resocialización? Que pueda vivir en libertad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, que se Entonces, volver es, a la sociedad. ¿ok? Entonces, para él es paradójico que se diga que se está buscando que las personas puedan vivir en sociedad aislándolos de la sociedad, ¿sí? O sea, yo lo voy a resocializar a usted para que pueda vivir en un entorno social, pero para eso lo saco del entorno social y lo vuelvo una persona que va a vivir casi que solo aislado de la sociedad. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Ok. Dentro de eso hay unas teorías absolutas que estaban ahí en el libro y las vamos a ver. Esta teoría define que tiene una marcada tendencia compensatoria y busca resarcir el daño, ¿sí? Con la teoría de la expiación o la teoría de la retribución. Teoría de la expiación. La pena supone una expiación moral, una especie de reconciliación del sujeto activo con la norma penal transgredida, con la sociedad. De allí que la pena tenga una dimensión de arrepentimiento del delincuente y de aceptación social de que aquel acto de contrición que se traduce en la liberación de la culpa. Entonces, él mismo expía sus propias culpas y se libera por medio de la expiación. Pero la expiación, como bien lo mencionaban antes, es un tema muy personal, o sea, la persona es la que decide si lo hace o no. Ya en cambio, con la retribución, se considera una parte de la realización del anhelo de justicia como fundamento del derecho, necesidad moral y social, y de otra, la prohibición de instrumentalizar al individuo en procura del bienestar social o común. La imposición de la pena se justifica por tratarse una necesidad moral general por el acto delictivo. Entonces, como expiación para la persona y como retribución para la sociedad. Y si ustedes ven, ustedes preguntan, pero ¿cómo puede ser eso de retribución para la sociedad? Ustedes vayan y miren, por ejemplo, el caso del peluquero o el caso de la estudiante que murió en del colegio, ¿cómo es que se llama ese? El colegio de señorita, la normal.
Bueno, antes era de señoritas, ya no es de señoritas. Cuando yo estaba más pequeño llamaba normal de señoritas, creo que era así, solo admitía mujeres, luego empezó a ser mixto. Y ahí la mataron. Entonces, la misma sociedad era la que pedía, oiga, queremos retribución, queremos justicia. Es más, se ofreció una recompensa alta, la misma familia del tipo supuestamente lo entregó y estaban diciendo, deme la recompensa. Y toda la sociedad empezó a decir, no, no se la deben dar. ¿Por qué les van a entregar? Eso es premiarlos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí, sí recuerdan lo que les estoy contando? Sí, profe, pues lo que decían ahí era que sí, que para qué los iban a premiar si ellos sabían los delitos que el señor estaba cometiendo. Pues eso fue lo que yo escuché, Ok. porque en la casa donde ellos vivían, pues encontraron varios elementos robados, pues, o sea, ellos sabían a qué se dedicaba el hombre. Sí, sí, pero aparte de eso, la familia lo entrega, ¿sí? La familia es lo que lo entrega. Y claro, es un dilema moral, o sea, a mí me matan a mi hija y aparte de eso le van a dar 50 millones de pesos a la familia, o sea, yo estaría bravo, ¿sí? No sé si alguien más comparte como esa tesis de decir, oiga, no me parece justo que vaya a suceder eso. ¿O les parece que está bien entregarles el dinero? No, profe, por mi parte no, porque sea como sea, no. Porque lo que usted dice es como pagarles, digamos, sí, ellos lo entregaron y todo, pero pues no, no me parece. ¿Alguien está de acuerdo con que sí debe Lo que entregarse? pasa pues es que podemos, o sea, podemos ver dos cosas, es lo que yo pienso, ¿no? O sea, por un lado, sí sería pues lo que dice el profesor de que embarrada pues de que tras de que uno tiene el dolor y todo eso, entonces se le vaya a dar la recompensa a la persona. Pero partamos por el otro, pues de que hay una recompensa independientemente de quién la cobre, ¿sí me entiende? Sí, o sea, se estableció una recompensa y pues ellos, la familia embarrada pues por la familia que aceptaron la recompensa, en fin, lo que querían era el dinero y echaron al agua al Señor. Pero había una recompensa y como tal, en ningún momento dijeron se excluye la recompensa a familiares o algo por el estilo. Es lo que yo pienso. Pero yo comparto lo que dice el profesor, o sea, muy maluco, muy doloroso, que tras de que uno pierda un ser querido y se le tenga que pues, retribuir a la familia del delincuente. Pero también estaría la otra versión. ¿Ok? Miren, hay algo que pasa y que es muy paradójico y es lo siguiente. Yo no me voy a adentrar en el tema moral, sino lo voy a hablar desde el tema técnico. Y le pregunto a Luz, que está participando, a Ludi, a Karen, a Andrés, para que se hagan la siguiente pregunta a sus adentros. Si ustedes cometieran un delito y se fueran a esconder, ¿quién de ustedes va y se esconde donde su familia? ¿O cerca de los seres que quiere o seres cercanos? Por mi parte no, no, profe, porque yo no quisiera que ellos salieran involucrados, digamos, en el hecho que yo cometí. Pero los demás, o sea, Pues yo siento que tampoco sería como lo más, pues no sé, como coherente, ¿no? Hacer eso y salir corriendo donde la familia, pero también, digamos, como en el momento de no saber qué hacer y de ver, pues, lo que cometió, uno muchas veces busca es el refugio de las personas que uno, pues, quiere, pero no sería como lo más, no sería como la mejor idea. Profe, pues personalmente pienso que no solamente por el involucrar a mi familia, sino que es evidente que ese es el primer lugar donde van a ir a buscar, porque son las personas más cercanas a mí. Entonces, personalmente no es por tanto de lo que yo involucre a mi familia en el caso, sino que lo más lógico es que es el primer lugar donde van a ir a buscar. bueno, creo que formulé un poco mal la pregunta. Reformulo. O no, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cómo encontraron a Pablo Escobar y cómo le pudieron llegar para matarlo? Pues, profe, uno viéndose la serie y pues lo que alcancé a leer, porque me leí un libro, él por la familia, ¿no? Porque intentó comunicarse con los hijos.
y ahí fue cuando se pasó el tiempo que estaba determinado para que no le infiltraran la llamada. Entonces, mal o bien, en últimas, uno siempre va a tener contacto con los seres cercanos. Entonces, imagínense algo, cuando ofrecen una recompensa, ofrezco 100 millones de pesos, yo les hago una pregunta, ¿no tienen más facilidad de ubicar a esa persona en los seres cercanos? O sea, no es más fácil de ubicar a la persona por los seres queridos, listo, sea familia o que esté viendo con la familia, pero se va a comunicar con la familia, va a estar con ellos. En última, va a llamar a la mamá y le va a decir, sí, mami, yo estoy en tal lado, o mamá, yo estoy en tal lado. Pero en última, los que van a tener realmente un conocimiento de dónde está la persona debe ser la familia o va a ser la familia en la mayoría de casos. ¿Están de acuerdo con lo que digo o no? Pues particularmente yo soy profe, porque siempre va a existir ese vínculo fraternal con la familia. Así hayan pasado mucho tiempo, los años o lo que sea, en algún momento uno tendrá la necesidad de comunicarse con ellos. ¿Okay? ¿Los demás también? Sí, profe, también estoy de acuerdo. Okay. Entonces miren que ahí sería paradójico, una paradoja de decir, vamos a ofrecer una recompensa si entregan a determinada persona, cuando lo más probable es que la entregue un ser cercano. Y entonces vamos a decir, pero no vamos a dar la recompensa si la entrega un ser cercano. Y uno se queda como, pues, qué marica, es paradójico, porque van a entregar una recompensa para que entreguen a una persona y es claro que los que saben dónde está él, pues van a ser personas cercanas a él. Entonces se vuelve casi que una paradoja decir, pero no voy a entregar la recompensa a los seres cercanos. ¿Me hago entender? Sí, señor. Hay también teorías relativas. Dentro de esa tenemos la teoría de la prevención general negativa, la teoría positiva, prevención positiva y la teoría de la prevención especial. La primera, que es la general negativa, esta teoría parte de la idea que la pena tiene una finalidad intimidatoria, pues busca coaccionar psicológicamente a los potenciales delincuentes de tal manera que se sientan mediante la amenaza y la ejecución de la pena a que no hagan delitos. ¿Se acuerdan que yo a ustedes les hablaba de eso? ¿Quién mira el Código Penal para ir a cometer un delito? ¿Se acuerdan que eso lo hablábamos en las primeras clases? Sí, señor. ¿Ustedes creen que alguien en serio mire el Código Penal para decir voy a cometer un delito? Pues nadie. Nadie, o sea, eso nunca va a pasar, eso es una mentira, ¿sí? Eso es completamente absurdo. Segundo, teoría de la prevención general positiva. La base de esta teoría es el respeto al orden social, que se configura con un modelo de orientación para las interacciones sociales, por lo que los hombres puedan esperar siempre en sus relaciones con los demás que las normas sean respetadas. Entonces, esta sí de pronto se aplica porque si, por ejemplo, el man que mató a la chilena o el que mató al hermano que era peluquero y no le pasa nada, pues usted como sociedad se dice, pues acá nadie respeta nada, entonces yo no voy a respetar nada. Entonces, esa teoría de la prevención general positiva nos dice, oiga, debemos sancionar para que las personas que actúan bien o hacen bien sepan que quienes están actuando mal, pues van a ser castigados, sino que les impide a ellos empezar a actuar mal. ¿Sí me dice entender con esa? Sí, Sí, señor. señor. Y teoría de la prevención especial. Esta teoría se dirige al autor concebido individualmente. Este criterio busca proteger los bienes jurídicos a través de la lesión de otros bienes, bien sea de forma directa o indirecta, corrección o intimidación o de manera directa, inocuización, incapacidad de hacer daño. O sea, el restringirle la forma en que pueda llegar a hacer daño. O con corrección o con intimidación. Entonces ya es propio para la persona a manera individual. Principio de oportunidad, imposición de la pena y excepciones. ¿Alguien me puede ayudar a leer esto, por favor? Se abordarán conceptos frente a la imposición de la pena bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y utilidad. Seguidamente se expondrán las excepciones a la imposición de la pena. De igual forma se explicarán algunos conceptos frente a la pena natural y el principio de oportunidad. Para finalizar, enumerando algunos ejemplos de conductas punibles con el fin de determinar si la imposición de la pena o dichas conductas cumplirán los fines de la pena.
Ok, vamos a hablar de la imposición de la pena. La pena para ser legítima en el Estado debe ser definida por la ley y debe ser necesariamente justa, lo que significa que en ningún caso se podrán imponer penas desproporcionadas, innecesarias o inútiles. Soporte de aquello el artículo 2 constitucional que determina que dentro de los fines del Estado se debe asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Pensemos en que en el delito bagatela, ¿se acuerdan? Que es cuando uno roba una cosa muy poquita, me robó una caja de chicles de Almacenes Éxito. Pensemos que en el ejemplo del delito bagatela, a una persona le dicen la conducta es típica, sí, es antijurídica y claro que usted creó un daño. Y luego de eso vamos a hablar de la culpabilidad. Pero digamos que una persona se roba 2.000 pesos. Uno acá llega y se pregunta, oiga, ¿en serio resulta necesaria la pena o hay una proporcionalidad entre 2.000 pesos y privar a una persona de la libertad 6 años, 7 años? O el tema de que usted, por ejemplo, tiene una pelea con su esposa y con su esposo y los dos se dicen, oiga, idiota, el otro estúpido, entonces violencia psicológica y cada uno va a pasar 30 y algo de meses privado y es así, le toca sí o sí pagarla en prisión. Entonces uno se pregunta, venga, ¿no creen que no hay proporcionalidad entre el hecho que se comete y la pena que se está imponiendo en ese momento? ¿Alguien me puede ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Dentro del proceso penal, verificada la comisión de la conducta típica, antijurídica y culpable, no acontece inmediatamente la imposición de la pena. Por el contrario, se requiere determinar la responsabilidad frente a una persona determinada. Una vez declarada la responsabilidad de la consecuencia jurídica, inmediata es la imposición de la pena imputable o la medida de seguridad inimputable. Pero en casos excepcionales determinados por la ley, puede el Estado prescindir de la aplicación de la pena debido a que dichas circunstancias construyen un factor negativo de punibilidad. Por tal razón, teniendo el Estado la potestad punitiva en casos concretos y se llegaren a presentar causales personales de exclusión de la pena, la consecuencia no puede ser otra que abstenerse de imponer la pena, haciendo énfasis en que el Estado goza de potestad punitiva. En caso contrario, el fenómeno que se representaría es la inaplicación de la pena. Okay. Ese caso de inaplicación de la pena por tema de un factor negativo de punibilidad. Les voy a hablar qué es un factor negativo de punibilidad. Es el caso de la pena natural. Yo por accidente dejo el carro se rueda y mato a mis 2 hijos. ¿Sí? Es más, ni siquiera así porque se puede cualquier delito culposo. Pensemos que yo estoy manejando y estoy manejando de manera imprudente y en un accidente de tránsito que se ocasiona por mi propia culpa, muere mi esposa, mueren mis 2 hijos y entonces la gente se empieza a preguntar ahí, y aparte de ir preso, entonces la gente va a decir, venga, no es justo que aparte de lo que le pasó, vaya a pasar eso. Entonces la sociedad se empieza como a llamarlo así como a revolucionar y decir, pero venga, no puede ser justo, no se merece ir todavía preso, fue una desgracia que le puede haber pasado a cualquiera. Los seres humanos lo que van a empezar a decir es, él no debe ir preso. Entonces, ese es un factor de punibilidad negativo, ¿sí? Un factor negativo de punibilidad. Cosa, por ejemplo, contrario con lo que pasó con la persona que asesinó a la estudiante. Pues todo el mundo quería que fuera preso. Entonces podríamos hablar que un factor positivo de punibilidad porque lo que buscaba la sociedad era que todos fueran presos. Y al entregarse o al decirse si va a ir preso, pues toda la comunidad queda tranquila. Pero si lo hubieran dejado en libertad, pues nuevamente sería un factor negativo de punibilidad. ¿Me hago entender? ¿Sí me hice entender? Sí, señor. En otros países, porque yo les explicaba acá que la pena natural en Colombia está consagrada en el artículo 34, pero acá mismo también hay personas que apoyan la tesis que dicen no, la pena o esa pena natural también debe ser para delitos dolosos o se puede dar por los primeros artículos del Código Penal, porque se habla de que la pena se puede aplicar o la necesidad se puede mirar si existe o no en cualquier tipo penal.
Y es que pensemos un evento, porque en Colombia solo se dice que es tipo culposo, pero pensemos que yo me quiero ir a robar la corriente eléctrica, me subo al poste de la luz, hago todos los estos, pero al final resulta que lo conecté mal y se termina explotando el poste, y dentro de esa explosión, pues pierdo las manos. Entonces ya pierdo las manos y aparte de eso, tener que iniciar un proceso judicial, o podríamos hablar de que la pena natural también podría en ese momento llegar a extinguir, ¿sí? Lo que en ese momento ha sucedido. Entonces llegar a decir, venga, ya perdió las manos, es suficiente castigo, ¿para qué le vamos a imponer otro castigo aparte del que ya está sufriendo? ¿Sí me hago entender con eso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería aplicarse también en delitos dolosos o solo culposos como está por ahora en Colombia? Y pues es la tesis que se mantiene. ¿Qué opinan? ¿Se debe dar también en delitos dolosos o no? Profe, pues yo diría, dependiendo del grado, ¿no? Pues, de daño o lo que se le ocasiona a la persona, ¿no? Para que sea una pena natural. Yo recuerdo que en mi infancia yo viví en Cartagena y una vez un ladrón por el centro lo agarraron y le cortaron un dedo. Al malo le cortaron un dedo antes de que llegara la policía. Y, o sea, yo me pregunto ahora, ¿eso sería una pena natural para esa persona? O sea, yo no sé si lo llevaron a prisión o qué, no sé nada de él, solo sé que le cortaron el dedo a esa persona, al ladrón. Pero recordemos que no podríamos hablar de pena natural porque en Colombia la tesis es que solo es en delitos culposos. Pero ahora bien, si se robó algo muy mínimo y perdió un dedo, pues yo diría, oiga, ya como que es suficiente. Recuerda, por ejemplo, digamos una persona que entra a un banco y vamos a ponerlo mucho más fuerte. La persona entra al banco, les dice, los voy a matar a todos, empieza a amenazar. Es más, en última se le logra disparar y dejaría a una persona que estaba dentro del banco. ¿Sí? Vamos a hacerlo bien grave. Pero al final va saliendo, va huyendo y el policía mientras lo persigue le dispara y le pega un tiro en la espalda y lo deja cuadrapléjico. Y uno se pregunta, oiga, o sea, ya cuadrapléjico, sí, hurto, sí, lesiones personales o tentativa de homicidio de la persona, pero ¿en serio vamos a iniciar un proceso penal a esa persona que quedó cuadrapléjico? Obviamente tiene que sopesar, ¿no? Pues uno y otro. No es que, ay, me caí, me raspé las dos rodillas, entonces los 100 millones que me robé no pasa nada. No, pues se sopesa el daño que se tiene. Pero, por ejemplo, en el evento que yo les digo, o sea, quedar cuadrapléjico es una cosa dura, es una cosa complicada. Pues, profe, particularmente para mí yo creo que sí se debería dar eh, en los delitos dolosos, ¿sí? Porque pues, dando pues usted el caso que referencia, imagínese usted qué va a hacer en prisión una persona cuadraplégica. O sea, no tendría, antes yo creería que le haría como tal un peso al Estado, tener que sacarlo, lidiarlo, una cosa, otra. ¿Sí me entiende? Lidiar Sí, con una persona cuadraplégica es completamente complicado. sí. Entonces, dentro de ese evento uno se pregunta, oiga, o sea, ¿se hace necesaria en verdad? ¿Debemos imponer ese castigo que tiene que dar el Estado o podemos dejarlo ahí? Jacobs señala que en gran parte de los casos en que podemos apreciar una pena natural, la pena es innecesaria. Un ciudadano que quita la vida a otro por falta de cuidado frecuentemente sufrirá más por ese hecho. Él o este autor, Jacobs, lo llevaba más allá. Él llegaba y decía, ven, aún así, si yo llego y cometo un error, sí, porque recordemos que la pena natural en Colombia dice para las personas más cercanas, más allegadas a mí, pero venga, si yo estoy ahí con mi mejor amigo y se me dispara el arma y lo mato, pues ya suficiente sufrimiento voy a tener yo sabiendo que maté a mi amigo, ¿sí? Como para aparte de eso tener que lidiar con un proceso judicial. Ah, pero esperen, a usted le pueden hacer un cobro civil para reclamar los daños y los perjuicios. Sí, eso es independiente, ¿sí? Eso va a ser un tema completamente independiente. Claro que podrá iniciarse un proceso, eso sí, bien valga que puedan iniciar un proceso para cobrar los daños y perjuicios. Como Profe, le su hago una señora, pregunta respecto a lo que usted acaba de decir. Mi pregunta acá sería, entonces,
¿en qué rol participaría la familia de la persona muerta? Porque ahí solamente estamos hablando como tal del dolor que lleva el amigo, pero vayámonos pues un poco más adelante, ¿cómo se le retribuiría pues a la familia del amigo muerto? Civilmente, mediante un pago. Ah, ok. Es que debemos recordar algo, que una de las partes de la pena, lo que se castiga, es a las personas que en serio cometen o quieren hacer daño a la sociedad, ¿sí? Pero lo que sucede es que nosotros siempre nos ponemos desde un punto de vista y no desde el otro punto de vista. ¿Por qué? Porque tú llegas y me planteas, venga, ¿y la familia de la persona que murió qué? Y yo te hago una pregunta, ¿y la familia de la persona que lo mató en qué tónica está? ¿Sí me hago entender? O sea, si yo matara por accidente a otra persona, toda mi familia estaría en la tónica, oiga, fue un error, mi hijo no es un asesino, mi hijo no tal, pero la otra persona, pues, ¿desde qué aspecto es que está hablando? Desde un aspecto del dolor, ¿sí? Y esta persona es del aspecto de quererlo proteger. ¿A quiénes nos tocaría visorar eso? Las personas que estamos afuera, sin intromisión de sentimientos, sin decir, me lo quitaron, o sin decir, venga, voy a apoyar a mi familiar. Pero en últimas, ustedes piensen en algo. Esa persona en serio que se le disparó el arma por error, ¿en serio merece una privación de la libertad de 4 a 6 años? ¿En serio aporta algo a la sociedad o se restablece el orden social que esa persona vaya preso? No, pues privémosla de que pueda utilizar armas, porque lo que sí tenemos claro es que es un bruto y no sabe manipular armas, ¿sí? Eso sí está completamente claro. Pero los demás factores, yo me pregunto, venga, ¿hasta dónde podemos llegar con eso? O sea, ¿en serio se vuelve necesario? Si hay una necesidad clara de imponerle una pena, o sea, de seguir con un proceso. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo pensaría que, como usted dice, ya es suficiente como con el dolor que él va a sentir y aparte porque la familia de la persona a la que él mató por accidente también le va a caer encima, aparte del remordimiento que él va a sentir. Igualmente, si él lo hizo, o sea, sin quererlo hacer como tal, como que ese no era su objetivo, pues siento que ya es como suficiente, no habría que imponerle una pena como para causarle más daño. ¿Ok? ¿Alguien más quiere opinar? Y pues a eso sumémosle que como tal es un accidente, los accidentes logran pasar y pues nadie está exento pues de que uno pueda cometer uno, ¿sí? Entonces lidiar con eso ya es suficiente. Sí, ese es realmente el problema. O sea, ¿en serio esa persona merece estar privada de la libertad por lo que sucedió cuando lo que es un incompetente, un negligente, pero no un criminal? Hay una tesis o algo que se maneja en Colombia que se conoce como el principio de oportunidad y fue una de las herramientas que se utiliza para, por ejemplo, las personas que cometen delitos por primera vez, los eventos en que un esposo con otro cometen violencia psicológica. Oiga, es que usted es un idiota, oiga, es que usted es una malparida, oiga, pues sí, o sea, insultos así y entonces uno decir 36 meses de prisión o más. No, pero venga, se acaba la familia. Entonces uno hace esos principios de oportunidad por esa única vez para que las personas se reconcilien, vayan a tratamiento psicológico, se buscan como otras maneras de solucionar. Entonces el principio de oportunidad puede suspender, interrumpir o terminar con la actuación penal en ese momento y dejar pues las cosas que ya no avancen o sigan a otro término, ¿sí? Puedan concluir ahí. ¿Alguien había oído de esos principios de oportunidad? Particularmente yo no, profe, hasta ahorita que usted lo menciona. Bueno, eso sí sucede mucho y ahorita lo que está manejando bastante es el tema de los principios. Pregunta. La mujer que aborta en extrañas condiciones anormales de motivación. Pensemos en una mujer que le da ese estrés postparto y asesina a su hijo. No dentro de los días 8 que tiene una pena menor, sino lo asesina con posterioridad al día 8. ¿Debemos en serio a esa mujer juzgarla por un homicidio? ¿Alguien ha sabido lo que es estrés postparto? ¿Ha estado con alguien cerca de un estrés postparto?
O bueno, personas que sufran ansiedad, o sea, el tema psicológico, muchachos, yo sí quiero decirle a ustedes, es bastante fuerte, o sea, los problemas psicológicos de las personas son bastante fuertes, la ansiedad, los ataques cuando uno empieza a tener arritmias cardíacas por ansiedad, por estrés, eso es bastante complicado. Entonces uno decir, venga, y esa persona que realizó esa conducta, pero tenía estas y estas particularidades, ¿en serio debemos juzgarla? Un conductor en estado de embriaguez, tomo una noche en una fiesta y aún así voy manejando, mato al padre de mi novia y a mi novia, ¿debo responder o ya es suficiente castigo con el que en ese momento estoy viviendo? Una madre mata a su hijo en el curso de una grave depresión reactiva. Yo me acuerdo que mi mamá decía, Miguel, ya había un momento en el que yo no quería oír llorando más a su hermano. Su hermano lloraba todo el día, y mi mamá me decía, ya desesperado, ya no lo quiero oír más. O sea, no lo, me dan ganas de ahogarlo, de callarlo, o sea, ya no lo quiero escuchar más. Y eso, por ejemplo, llegar a decir, podemos a una mujer juzgarla por eso, pues las que han sido madres, el desespero que a veces da el llanto de los niños. La menor que durmiendo en casa durante la noche es dejada allí por su madre mientras ésta va a comprar algo, despertándose la menor y cayendo por el balcón y muriendo. ¿Debemos juzgar a esta madre? El ladrón que saliendo por la ventana de un departamento con el botín cae al suelo quedando parapléjico con un problema físico de gravedad. Un conductor que por su culpa ocasiona la colisión en donde sufre graves lesiones y fallece la persona que lo acompañaba. El sujeto que huyendo de una persecución policial recibe un disparo de la policía que le provoca severas lesiones. Son una cantidad de ejemplos que uno llega y dice, venga, es necesario en serio la aplicación de una pena cuando ya efectivamente hay unas consecuencias dañosas o hay una pena natural para la persona. O sea, debemos en serio, aparte, aplicar una pena. Se hace necesario la aplicación de esa pena. ¿Hay alguien que alguno de estos ejemplos diga, no, no me parecen, este sí, o piensan que todos están bien, o piensan que ninguno debería aplicarse? Por ejemplo, ¿alguien piensa que el conductor que lesiona a un amigo no? ¿O piensan que también? O sea, ¿cuáles ejemplos dirían ustedes que sí? ¿Cuáles ejemplos dirían que no? Profe, yo creo que en el último donde dice el sujeto que va huyendo de la persecución policial y recibe un disparo de la policía y le provoca severas lesiones, para mí sí deberían penalizarlo. Yo tengo una pregunta, Luz, con lo que tú dices, Señor. porque sabes que a veces, y eso me pasó y con mi hermano, que tuvimos una pelea acá porque estaba hablando de los venezolanos y un tema que les incunden en los colegios, o sea, xenofobia de los mismos profesores. Y yo te pregunto algo porque para mí la única que no debe ser es esa. ¿Sabes por qué no debe ser esa? Porque como tal llevaba pues, o sea, ¿cómo me hago pues de explicar para que me entienda? Él iba consciente de lo que iba a hacer, estaba haciendo el hecho punible y pues desafortunadamente, no, no, mentira, pues no. Pero es que primero yo lo leo y yo no sé qué es lo que hizo él. O sea, ahí dice que lo está persiguiendo. Y yo te digo otra cosa, por ejemplo, las personas que son derechos humanos o las personas que están en la protesta social. Yo estoy en una protesta social y tiran gases y salgo huyendo y el policía está detrás mío y me dispara. Entonces ya, o sea, yo primero esto me deja la incertidumbre, no sé qué está huyendo, ¿sí? Y pensemos que está huyendo de un accidente porque chocó algo y sale huyendo porque sin culpa golpeó otra moto y sale huyendo y lo único que le partió la moto fue el guardabarros de atrás y le dispararon. Pues viéndolo desde ese punto de vista, sí tendríamos que mirar como tal el contexto, sí. Ahí sí pues le hallo toda la razón. Entonces, acá el problema radica en que no podemos prejuzgar y decir que porque una persona está huyendo de la policía, entonces la persona está mal, porque ahí sí se los dejo. Las personas que se acercaban a los militares los cogían de falsos positivos y los mataron. Entonces, yo en un país como Colombia no hablaría de la maravillosa
o decir que todo es perfecto dentro de la policía, ¿sí? Falsos positivos judiciales hay por montones. En Colombia lo que hay es inocentes dentro de las cárceles porque a cada rato los demandan al Estado por privaciones injustas de la libertad. Pero me pasé mucho. ¿Tendría sentido que el Estado bajo su potestad punitiva llegara a imponer la pena correspondiente a cada una de las conductas descritas en los ejemplos anteriores? De llegarse a imponerse, ¿estaría cumpliendo con los fines? Pues como lo hemos visto, no. O sea, el Estado no estaría cumpliendo con los fines dentro de esos eventos. El infractor penal actuando culposamente al imponerse la pena o sanción establecida, la función de prevención especial no cumpliría su cometido, ya que esta busca desestimular la comisión de una conducta lesiva. Pues el padre que mata a su hijo sin culpa retrocediendo el carro, pues ¿qué va a estimular que sigan robando? ¿Sí? Hay dentro de Colombia otro de los eventos donde la pena puede no aplicarse y sería el evento de la suspensión de la pena. La suspensión de la ejecución de la pena está consagrada en el artículo 63 y reza que para los delitos menos graves, que son los que no están consagrados en este artículo 68A, ¿sí? El artículo 68A dice, los que estén consagrados acá, no puede darse este beneficio. Entonces, ese artículo 68 nos dice a cuáles delitos sí, a cuáles no. Y luego hay un requisito objetivo que dice, cuando la pena no sea de 4 años. Entonces, a usted lo condenan por debajo de 4 años y usted puede llegar a establecer en ese momento que podría llegar a pedir la suspensión de la ejecución de la pena. Por ejemplo, eso sucede en la inasistencia alimentaria. Me condenan a 36 meses, yo pido la suspensión de la ejecución de la pena y me dejan pagar esos meses afuera sin estar privado de la libertad. ¿Sí sabían eso? Si cada persona que cometiera un delito y lo condenen a 8 meses por lesiones culposas y todo eso fuera privado de la libertad, las cárceles estarían al doble de llenas. Entonces, hay otra figura que se llama la suspensión de la ejecución para la libertad condicional. Nos habla que cuando una persona, por ejemplo, es condenada a 50 años y ha cumplido con las 3/5 partes de la pena, que son 30 años, que sería el 60%, pues llegan y dicen, oiga, dejémoslo salir a ver cómo se comporta, a ver cómo están las cosas, démosle algo llamado libertad condicional, no hagamos que pague la pena completa, porque en un tiempo inferior al de la pena completa, que son las 3/5 partes, pudimos llegar a establecer que pues esa persona no necesita seguir cumpliendo la misma de manera intramural y esos últimos 20 años los pagaría afuera en la calle para el tema de la resocialización, o sea, como en últimas debe cumplir, que es la resocialización. El artículo 68A, que era el que les decía, nos consagra todos los artículos en los que se excluye la suspensión de la ejecución de la pena. Ya eso sí lo leerían ustedes. O sea, nos dice, en este delito no habría, en este delito no habría. Y los requisitos para conceder la prisión domiciliaria, que fue lo que les hablaba antes de la sustitución, es que la conducta se imponga por pena inferior a 8 años, que el artículo nuevamente no esté en el artículo 68A, o sea, que no sea uno de los delitos graves que se consagran ahí, y que la persona demuestre que tiene un arraigo social y familiar, que demuestre que no se va a volar, por así llamar. ¿Alguna pregunta sobre la pena? Porque ya vamos a hablar de la dosificación. ¿Alguna pregunta en específico sobre la pena? No, profe. Les tengo una pregunta. Cuando habla el homicidio, llega y dice que se impone una pena de 208 meses a 450 meses. Les tengo una pregunta. ¿Cómo hago yo para saber si pongo 208 o si pongo 450? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Ustedes sí se habían fijado en eso porque recuerden que lo que yo les dije es,
El tema de positivizar las penas, o sea, de decir cuánto tiene cada delito, cuánta pena, es pues que si yo, Miguel Sánchez, hago un delito y Luz hace el mismo delito, pues nos vayan a imponer una pena igual y no quiere decir a mí que por ser Miguel me impongan más y allá por ser Luz le impongan menos. Profe, eso no es, depende, pues no tengo muy claro, pero no es depende del delito que cometa. Claro, el delito que cometa, volvemos a lo mismo. Si es feminicidio, pues será más grande, ¿sí? O si hay circunstancias de agravación, pues claro. Pero mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Lo que pasa es que todos los delitos tienen un tema de cuartos, ¿sí? O de extremos. Primero que todo hablemos de extremos. Todos los delitos dicen de 208 a 450, otro irá de 100 a 200, otro irá de 150 a 300, ¿sí? Pero igual hay una disparidad. ¿Por qué? Porque si el homicidio dice 208 a 450, ¿qué me impide a mí darle a Mateo 208? ¿Y qué me impide por el mismo hecho darle a Luz 450? Si se me da la gana, pues le impongo a Luz 450. Y si no se me da la gana, pues le impongo a Mateo 208. ¿Sí me van a entender cómo resolveríamos eso? Profe, creo que Profe, están pues, los agravantes y atenuantes y creo que tienen ciertos niveles. No, no son agravantes y atenuantes, sino circunstancias de mayor y menor punibilidad en los artículos 56 y 58 del Código Penal. Entonces el juez llega y dice, bueno, aparte de que miramos si la conducta de un homicidio, si es agravado, pues hay circunstancias de mayor y menor punibilidad. Por ejemplo, si usted no tiene antecedentes, pues quiere decir que usted está dentro de una circunstancia de menor punibilidad. Entonces el código dice, vamos a coger la pena, los dos extremos, 208 y 450, y vamos a sacar un tema de cuartos. Entonces, cogemos 450 y le restamos 208, nos quedan 242 y a ese 242 lo dividimos en 4 para sacar los cuartos. O sea, de los extremos que es 208 y el otro extremo que es 450, vamos a sacar 4 cuartos. Un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Se hace mediante esa fórmula. Cogen el máximo, le restan el mínimo y ese mínimo lo dividen en 4. Ahí les va a dar un resultado y ese resultado se lo van sumando desde el mínimo y lo suman 4 veces y así van a encontrar los 4 escalones de los cuartos. Si yo no tengo antecedentes ni circunstancias de mayor punibilidad, me voy a mover en este primer cuarto, de 208 a 268 meses, y ya el juez decide si me impone 208 o 268, dependiendo de qué tan grave le parezca la conducta. Pero ya grave no como un agravante, sino qué tan, porque llegue y diga, es que después de que la mató la orinó, entonces le pongo 268. ¿Sí? Si la persona tiene antecedentes, entonces voy a decir, no, entonces me muevo en el otro cuarto porque ya había cometido delitos, de 268 a 329. Si tenía varias circunstancias de agravación, de 329 a 389, y si solo tenía circunstancias de agravación, pues se moverá en el último cuarto. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me dice entender? Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Y si entienden cómo se sacan los cuartos? Se cogen los dos extremos y se le resta el mínimo al máximo y luego el resultado que nos dé lo dividimos en 4, ¿no es así? Háganme un favor, sáquenme los 4 cuartos de una pena de 100 a 300. ¿Cuáles serían los 4 cuartos de 100 a 300? Profe, me repite, ¿de una pena de cuánto? ¿De 100 a cuánto? A 300. Los extremos son 100, mínimo y máximo 300. Profe, a mí me dio 50. ¿Ok? ¿Y cómo se moverían los cuartos? Pues entraría entre el 100, el siguiente sería 100
Espera un momento. El siguiente sería 150, el A siguiente ver, esperen. 200, El siguiente primero 150. de 100 a 150. El segundo, De 150 a 200. ok, el tercero, De 200 a 250 y el último de 250 a 300. Pues es un medio a mí. sí, así está bien. Y ahí depende de las circunstancias. Si tiene solo circunstancias de menor punibilidad en el primer cuarto y tiene circunstancias de mayor y de menor, si tiene circunstancias de mayor, una en el segundo, si tiene circunstancias de mayor y de menor, pero más de mayor en el tercero, y si tiene solo circunstancias de mayor en el último. Lo mismo sucede con las circunstancias de agravación del homicidio. Pues sucede lo mismo que tenemos en ese momento acá. ¿Sí? Ahora bien, hasta ahí tendríamos lo de la pena. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ese momento? Pues por mi parte no. Ok, entonces, Andrés, hágame ahora sí la pregunta que tenía con lo respecto a su cuento. Profe, pues en sí no es pregunta, simplemente como que quería compartirle acerca de la pena, de lo que yo pienso que sería la pena en el cuento, Ok, para ver si me pasé un poco, si está bien o qué. cuéntame. Pues le voy a dar un breve resumen, ¿no? Sí, Se supone que estamos en el año 2300. sí, La sociedad pues disminuyó bastante debido a la contaminación y todo lo que fue pasando durante todos estos años. La capa de ozono se vio demasiadamente afectada y tuvieron que incluirse todas las sociedades, las que sobrevivieron en una fórmula como una cápsula, porque me van a entender. Sí, sí, entonces ellos viven dentro de una cápsula con un ambiente donde ellos puedan vivir, las personas, la sociedad, con árboles y todo. Y la tecnología pues también obviamente mejoró, avanzó bastante dentro de esa sociedad. Y a los infractores de las conductas punitivas, pues se le daría como tres penas que yo coloqué, por ejemplo, la pena ligera, es como la pena más suave. Serían las personas son obligadas a componer los daños ocasionados con trabajo de mantenimiento, aseo y rendición de honor al afectado y a la familia. O sea, las personas que hicieron tal daño, que ha sido mínimo, pues ellos pues tienen que hacerle favores a las víctimas, ¿sí? sí, Y rendirle como un tipo de honor, como sucede, creo que los vi fue en Corea, que hacen eso. Se fue un poco en eso. sí, Luego está la pena mortal, que la pena mortal sería que los condenados son llevados a pagar su condena en el desierto, en el desértico infernal terreno afuera de la cápsula. O sea, las personas las expulsan, las botan de la cápsula y que ellos, pues mira a ver si pueden sobrevivir afuera, ellos verán cómo, pero están excluidas totalmente de la cápsula, o sea, nunca van a estar aquí. Y eso sí, mismo, eso se le daría más que nada como un escarmiento, porque se le harían a los líderes de grupos criminales. Entonces a ellos los cogen, los expulsan para que la sociedad vea lo que puede pasar si empiezan a fomentar estos grupos criminales. Y otra pena, que sería penas necesarias, la nombré yo así, que serían las personas con problemas mentales, actitudes sociales indebidas, de pronto alguna falta de razonamiento o psicológicos. Para ellos existen centros especializados a los tratamientos psicológicos, sociológicos y con tratamientos neurológicos que tratan del cerebro de los enfermos mentales y la falta de razonamiento social con electroshock y terapias y casos extremos el lavado del cerebro del individuo. Esas serían como las tres penas que harían esa sociedad. ok. Otra cosa,
ahí lo importante, o sea, ya tiene definida la pena, es cómo plantea la historia, ¿no? O Sí, sea, porque igual tiene que haber un yo- protagonista en el cuento, un desenlace. sí, por ejemplo, yo empecé como con un niño estaba en una clase de historia y él está narrando que la sociedad ha avanzado demasiado tiempo desde que estaba su abuelo, habían simplemente celulares táctiles, a lo que es hoy en día, en esa época, ¿no? Que ellos ya no tienen celulares, sino que tienen como una forma de chip que se incorpora en la mano, entonces prácticamente no usan casi nada físico, sino que todo es digital. Los computadores Sí. son digitales, todo eso. Entonces, como una clase de historia de esa época, y el protagonista pues avanzaría siendo el papá, o sea, el niño, el papá del niño. No termina el cuento, pero es como el inicio. No, pero así está bien, o sea, como usted plantee que son las penas. Obviamente, su postura de penas se acerca más a un tema de retribución o de castigo, ¿sí? Pero está bien lo que yo les digo, lo que ustedes se imaginen. Por ejemplo, en mi concepción es que en el futuro las penas van a desaparecer, ¿sí? Tienen que necesariamente desaparecer, por lo menos las privativas de la libertad, porque en últimas no hay tratamientos de resocialización y el problema sigue. Pero como usted lo plantea, está bien, porque esa es su visión de la pena. ¿Sí me hago entender? Qué pena pues que le haga esta pregunta y discúlpeme si de pronto se le torna un poquito boba y ridícula, pero comenzando el cuento uno tendría o podría decir, érase una vez o había una vez. Yo sé que es boba la pregunta, pero... No, sí, así inician los cuentos, en su mayoría. Ok, profe. ¿Sí? O pueden contar ustedes una historia, algo que ya haya pasado a una persona, pero lo más importante es cómo se aplicarían las penas, o sea, cómo consiguen ustedes que vamos a pasar. Y miren que la evolución ha sido grande, porque eran penas físicas, venganza, penas más equitativas como la ley del talión, luego el compositio por pagos. ¿Qué va a haber en el futuro sobre eso? ¿Sí? Imagínense ustedes que yo a una persona la lesiono y le quito un brazo, entonces la pena sea que le tengo que entregar mi brazo a él. ¿Sí? Puede llegar a ser. O sea, ¿qué tal que una persona, y eso nunca nadie lo ha visto, pero hasta uno podría pedirlo, ¿qué tal que una persona me apuñala a mí, yo pierdo un riñón y yo me descubra que soy compatible con el riñón de él? ¿Por qué no le puedo pedir que le hagan la operación y me lo entregue? Para que me deje como yo estaba antes. Que en últimas la reparación de las víctimas o lo que se busca con eso es que queden en el estado anterior. También puede plantearse la pena desde la reparación. ¿Sí me hago entender? ¿Alguien más quiere plantear de pronto la historia? Obviamente en resumen, no todo. Yo esto no quiero plantearla, pero me preguntaba si yo podría basarme, pues he visto dos películas que tienen ideas muy originales sobre los castigos y la pena y pues me preguntaba si yo podía o hacer, no hacer un resumen, pero sí basar la idea central de cómo castigan de la película. Sí, usted podría cogerla y lo que tiene que hacer entonces sería una muy buena historia, un muy buen cuento, pero intente añadirle algo a las penas que ya aplican ahí, ¿no? Ok. O sea, varía un poco el sistema en el que está, porque si no sería el resumen de una película y no un cuento. No, sí, o sea, la idea es como cambiar, no la historia, no el argumento principal, pero sí bastantes variables de la película y todo eso. ¿Ok? ¿Alguien más? O sea, todos ya lo tienen listo. Mírense, por ejemplo, el pena el tema de la expiación, de lo que yo les decía, por ejemplo, qué tal las personas utilicen eso. O sea, ya en el futuro sea el tema de yo mismo me perdono por lo que hice. Yo mismo ya no digo, salvé mis pecados, curé mis pecados, no quiero seguir y ya, o sea, que pudiera de pronto a través de una máquina establecerse específicamente que la persona en serio siente lo que hizo
o desde otro punto de vista que se le borren los recuerdos, pero todo eso se puede tratar, o sea, todo eso puede ser en temas de pena. Mira que ahorita hay penas de privación de porte de armas, que no puede utilizar armas, de privación de conducir. Hay muchos tipos de penas o sanciones que se imponen con el fin de poder remediar lo que en ese momento sucedió. Muchachos, ¿alguien tiene trabajos o algo que le falte por enviarme? Profe, nosotros vamos al día con usted en las notas, ¿cierto? Ya usted nos pasó las notas de todos los trabajos. Sí, vamos en la 3. Ah, ok. Bueno, muchachos, también para que vayan teniendo en cuenta, vamos a seguir, después del próximo sábado que no tenemos clase y después que vamos a trabajar el tema de la pena y sus cuentos, vamos a ingresar a los delitos informáticos. ¿Mm? Para que lo tengan presente, vamos a hacer primero un estudio de todo y los delitos informáticos están en el artículo 269A hasta el 269. Esperen un momento, creo que es F. G, 269G. 269A al 269G. La idea es que ustedes se los vayan leyendo por si tienen preguntas o algo, porque este ya es el último módulo de nuestra asignatura y ya con eso entraríamos a hacer el examen final, ¿sí? Más o menos nos están quedando 3 o 4 clases ya para terminar. Voy a verificar de una vez en el IPREP para decirles cuándo tendríamos ese examen. Efectivamente, volvemos a tener clase el 28, tenemos clase el 4, el 18 y el 25. El 28 haríamos el tema de lo del cuento, ¿sí? El sábado 4 de junio les explicaría delitos informáticos y terminaría. Y el parcial final sería el 18 de junio, porque yo no saco notas o no hago el parcial el último día de clase, sino un día anterior sería el 18 de junio. Y ya el 25 tendríamos la última clase y ya las notas estarían subidas al sistema. ¿Listo? Profe, ¿el parcial es presencial o será virtual? Esperen, miro acá qué han dicho. Mire, y el sábado dices que el examen puede ser opcional de 6, o sea, el último sábado, el 25, tenemos clases de 6 a 8 de la noche, ¿no? ¿Ustedes sí habían visto eso? Mire, y No. dice que la clase del 4 es presencial. O sea, virtual tenemos el 28 la próxima y de ahí en adelante la del 4, 18 y 25 dice presencial. Sí, profe, en el cronograma de nosotros también, pues a mí me parece presencial. ¿Cuál te parece presencial? La del 4. Solo la del 4 y la del 18 y 25. También, profe. También salen presenciales. Entonces, esas van a terminar siendo presenciales. Profe, pero una preguntita. O sea, las personas el que parcial de sería pronto no tengan- presencial. Señora, Que por lo menos la persona que no estemos en Bucaramanga necesariamente y obligatoriamente. Yo entiendo que de pronto el parcial sí, pero las otras dos clases que tenemos serían obligatorias, pues ir. no, yo las otras dos clases no creo, igual yo estoy sometido, yo soy muy respetuoso de eso. Si a mí me dicen que todo es virtual, la escuela o la dirección, pues yo todo lo hago virtual, pero eso es una directriz que a nosotros nos mandan de allá, ¿sí? Espérenme que yo estoy en ese tiempo en Bogotá y esa clase creo que no va a poder ser presencial.
Espérenme, ni una vez cuadramos eso. Ah, no, junio yo tengo clase del 8 al 11. Esa sí la puedo dictar entonces. Profe, la del 18 sería el parcial o la del 25. La del 18 del parcial. Ah, pues sería pues perfecto, porque nosotros ya también tenemos el parcial de policía judicial, que es la caracterización, entonces apenas sería pues una sola ida para todo. Pues ¿A sí, qué horas tienen ustedes eso? ¿A qué horas tienen la policía? yo creo que Tarde. Profe en la dijo que en la tarde. Sí, pero es que en la tarde tienen clase conmigo de 2 a 4. ¿A qué horas tienen con él? Pues nos dijo que empezaba a las 2 la caracterización. ¿Qué es lo de caracterización? Es como, vamos a ser como, digámoslo, agentes como encubiertos, digámoslo, tenemos que caracterizarnos de un personaje y recolectar una información que él nos da durante, pues, según toda la tarde. ¿El profesor cómo se llama? John Alexander Poveda. Tienen que mirar eso porque él les dijo 18 de junio, sí. Sí, señor, para ese día está establecido como sale eso. Sí, pero es que él no puede, o sea, él no puede programarles eso si yo tengo clase con ustedes de 2 a 4. ¿Sí me hago entender? Pues entonces tocaría mirar con él de pronto si en las horas de la mañana o Sí, o que sea, él miren eso con él porque yo tengo el examen a esa hora y pues obviamente yo lo voy a hacer a esa hora. Profe, yo no estoy muy segura, pero me parecía que eso de policía era el 4 de junio, pero no estoy segura. No, el 4 no es el siguiente. Pero el 4 igual, yo tengo clase de 2 a 4. A mí me parece que es el 11. Tal vez el profesor se habrá equivocado. Yo Sí, yo creo que recuerdo es que el el profe 11 dijo el porque 11. yo sí no tengo clase con ustedes el 11. De pronto a él sí le dejaron toda la tarde el 11. ¿El 11 cuántas horas de clase tienen con él? ¿Cuántas horas de clase tienen con él el 11? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, es que estoy investigando. Profe dice que de 2 a 6. Ah, bueno, entonces ese día es el que él les debió haber puesto eso porque sí tienen las 4 horas. por ahí, mi compañera Juliana acaba de enviar al grupo que tenemos y ella dice que sí es el 11, que según el cronograma de actividades que él envió, aparece que es el 11. Entonces los que estamos cerrados somos nosotros. Sí, porque él no puede montar sobre clases mías. El 11 es el día que yo no tengo clase con ustedes. Ese día sí lo puede hacer porque a él le pusieron las 4 horas. Igual, muchachos, ahí vamos mirando el tema del parcial. Voy a preguntarle al profe Carlos, pero entonces para recordar que ya tenemos unas tutorías presenciales, ¿no? Que son las que siguen. O sea, esa del 28 en lo posible, ir a hacerla ya presencial porque ahí ya la tenemos presencial, ¿listo? Profe, una pregunta acerca de las grabaciones, de las tutorías anteriores. ¿Usted la Ya, hoy comparte? les subo las dos, falta la anterior y esta. ¿Y dónde la sube, profe? Yo las paso por WhatsApp, siempre les envío los links por ahí. O sea, están subidas en YouTube, pero les envío el link para que ingresen a WhatsApp. Bueno, muchachos, entonces quedamos así, nos vemos en 15 días, ¿listo? Listo, profe.
¿Listo, Bueno, profe? pues, muy bien, hasta Chao, luego, profe. chao. Bueno, profe, chao. Chao. Gracias, profe.